Les doy la bienvenida a este canal de filosofía. Me da mucho gusto que me puedan ir escuchando, sobre todo en el punto de vista de la argumentación de la misma filosofía. El día de hoy vamos a revisar un filósofo que perteneció a la escuela del pensamiento llamado el idealismo alemán o la escuela del idealismo, por el cual podemos ir pensando que la propia idea de la filosofía también tiene aspectos que se pueden involucrar con la vida misma. Y por supuesto tratar de mejorar lo que tenemos en este momento. Muy bien, dentro de esta cápsula filosófica vamos a ver el tema del conflicto, el tema del bullying, el tema de la violencia social y desde el punto de vista de un filósofo. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart, en el actual territorio alemán, en 1770 y falleció en Berlín en 1831 a causa de una epidemia de cólera. Era hijo de un funcionario fiscal del ducado. A los 18 años se inscribió en la carrera de teología de la Universidad de Tubinga. Sus dos principales amigos de esos años de estudiante fueron Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, futuro gran filósofo, y Friedrich Hölderlin, que llegaría a ser uno de los más importantes poetas de lengua germana. Hegel finalizó sus estudios en 1793, pero consciente de su poca vocación para la profesión pastoral, trabajó como preceptor familiar para la aristocracia hasta 1801, año en que consiguió una cátedra en la Universidad de Jena, cuyo rector era el célebre escritor Johann Wolfgang von Goethe. Ese mismo año entregó a la imprenta la que sería su primera obra publicada, sobre las diferencias entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling. Pero su primer texto importante no aparecería hasta 6 años más tarde, La fenomenología del espíritu. Para Hegel, esa sería la introducción a su sistema filosófico. El inevitable conflicto, como se dice. Para el filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Jorge Guillermo Federico Hegel, nace de 1770 a 1831. Sabemos muy bien que el propio filósofo Hegel muere de cólera en esos tiempos de una enfermedad terrible. Claro está que tenía que ver con la propia higiene de ese tiempo en Europa y pues nos ha dejado también un testimonio filosófico. Hegel pertenece a esta corriente del idealismo, pero tampoco podemos decir que no es tan, se puede entender. Es un filósofo muy enredado, pero aquí en este canal de filosofía vamos a desentrañar sus conceptos enfocados en aspectos prácticos, como es el tema de la violencia o el bullying. Para Hegel, el bullying es inevitable, porque el conflicto forma parte de la esencia de la vida. No solo no podemos evitar los conflictos, sino que además no debemos hacerlo, pues son el motor que ha hecho progresar a la humanidad en la historia. El ser humano lleva en las venas la contradicción, comenta Hegel, la confrontación y la lucha desde que apareció en este mundo. Nuestra historia es tan solo la de las guerras que nos han enfrentado a unos hombres contra otros. Haz la prueba. Toma un libro de texto de historia y contabiliza de un lado las épocas de conflicto y de otro los periodos de paz. ¿Hacia dónde se inclina la balanza en esa sociedad de paz y de conflicto? Como muy bien comenta Hegel. En la Fenomenología del Espíritu, un texto que aparece en 1807, un texto nada fácil de entender. Una de las obras de filosofía más importantes de todos los tiempos. Hegel narra la historia de la humanidad como una gran odisea en la que los hombres hemos ido superando etapas a través de luchas que fueron inevitables
Hablando de hombres es un término genérico, también nos referimos al tema de las mujeres. Uno de los pasajes más famosos de esta obra, la dialéctica del amo y el esclavo, narra el inicio de nuestra historia como el enfrentamiento entre dos conciencias humanas, ese enfrentamiento que se da totalmente entre los seres humanos. Hegel crea una especie de metáfora histórica para explicar por qué las relaciones entre los seres humanos son conflictivas. La aparición del hombre es un hito en la historia del universo. Por primera vez, un ser tiene conciencia de sí mismo, es decir, conoce su lugar espacial en la historia y en el cosmos. El ser humano, al hacerse consciente, busca un reconocimiento que solo otro ser humano consciente puede darle, lo que significa que cada hombre desea que el otro lo reconozca como su superior y que se someta a su voluntad. Inevitablemente se entabla una lucha por el reconocimiento, no por los recursos o por la tierra, como erróneamente te han contado tus libros de historia. Los dos seres humanos emprenden un enfrentamiento a muerte que se resuelve cuando en uno de ellos surge el miedo. El hombre que teme morir se rinde y se convierte en esclavo, reconociendo al otro como su amo. A esto le llamamos la dialéctica. El propio Hegel toma también de la lucha de contrarios que ya venía gestándose en el mundo filosófico griego, en especial al propio Heráclito. Influye Heráclito en el pensamiento del propio Hegel para decir la tesis, antítesis y una síntesis que es el devenir. En ese caso, en esa dialéctica es el esclavo y el amo. Esos son temas que según Hegel existen en lo social actualmente. La pregunta es, ¿qué somos? ¿Esclavos o somos amos? Vamos a ver qué más dice Hegel con base en este tipo de descripciones. En el esclavo siempre es más fuerte el miedo que el deseo de reconocimiento. A la inversa, en el amo el deseo de ser reconocido es más fuerte que el temor a morir. Lo que Hegel pretende explicarte con esta metáfora histórica es que las relaciones entre los seres humanos han sido siempre de dominación. Por tanto, el bullying, la violencia, no es ningún fenómeno nuevo o extraño que no se haya dado antes. Como les he comentado, los vicios que vemos en este tiempo, al igual que las virtudes, han sucedido en el pasado y es importante revisar este espíritu absoluto que decía Hegel, que recorre cada una de las historias, que podemos también aprender de ese pasado. Es muy interesante lo que comenta Hegel. En toda relación humana tendremos siempre dos figuras enfrentadas, lo que dice Hegel, una que domina, el amo, y otra sometida, el esclavo. Toda dominación se lleva a cabo porque se desea reconocimiento. El jefe, para poder serlo, necesita un empleado que lo reconozca como tal y que se someta a su voluntad. De igual forma, el profesor necesita el reconocimiento del alumno, el entrenador, el del jugador, el policía, el de los ciudadanos, el sacerdote, el de los creyentes, el líder político, el de sus seguidores, el amado, el del amante, y el acosador, el del acosado. Esto es lo que dice Hegel, hay como una lucha social y a eso le va a llamar la dialéctica. Veamos un ejemplo de una película que lo narra muy bien, esta teoría del amo y el esclavo del propio Hegel en la fenomenología del espíritu. En la película Cara cortada de Brian De Palma de 1983 hay una conocida escena que es una buena muestra de estas relaciones dialécticas a las que se refiere el mismo
Hegel. En la película se nos narra el ascenso de Tony Montana, un emigrante cubano que consigue llegar, gracias a su sangre fría y su crueldad, a lo más alto del crimen organizado. Tony está comiendo solo en un restaurante de lujo y mientras todos los que lo rodean lo miran, rompe la calma gritando en mitad de la sala lo siguiente: ¿qué miran todos? ¿Qué están mirando? Ustedes son una pandilla de cretinos. ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para hacer lo que quieran ser. Necesitan personas como yo. Necesitan personas como yo para poder señalar con el dedo y decir, ese es malo. Y eso los convierte a todos en los buenos. No son buenos, simplemente saben esconderlo, saben mentir. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad, incluso cuando miento. Así que, dar las buenas noches a los malos. Vamos. Es la última vez que van a ver a un tipo malo como yo. Les aseguro que no se van a olvidar. Háganse un lado para que pase el malo. El malo quiere pasar. Será mejor que se hagan a un lado. Las estructuras de dominio están siempre presentes en nuestras relaciones porque forman parte de nuestra esencia. Analiza, por ejemplo, las relaciones de pareja. ¿Son vínculos de igualdad o existe inevitablemente una voluntad que intenta imponerse a la otra? Estas relaciones, como muy bien se describe en esta película de Cara Cortada, el propio Tony Montana en esta escena, él tiene poder porque se le ha dado el poder. Igual la persona que ha sido violentada, también esa persona le da poder a la persona que pues quiere abusar de ella. Eso es lo que comenta Hegel, el tema del amo y el esclavo. Tony Montana está ahí porque los otros tienen miedo a no enfrentarlo. ¿Qué pasaría si enfrentamos nuestros miedos? ¿Seguiría ahí? ¿Hubiera un cambio en nosotros? Increíble, ¿no lo creen? Increíble lo que dice Hegel. Buscamos amar, o lo que realmente deseamos es que el otro nos ame con exclusiva. Es una relación de amor entre dos conciencias libres. La más débil siempre es la que ama más. La conciencia que ama menos es la que domina y manipula a la otra. Cuanto más me amas, más te domino. Cuanto menos me amas, más libre eres. En el juego del amor siempre hay una conciencia que busca esclavizar y otra que termina dejándose someter. Por ejemplo, el bullying es un juego análogo en donde en toda situación de acoso existe igualmente una conciencia que somete y otra que se deja someter porque está muerta de miedo. Si examinas el bullying desde la dialéctica del amo y el esclavo, puedes observar cómo el acosador busca reconocimiento por parte de su víctima. Las situaciones de acoso suelen darse en la adolescencia, una etapa difícil en la que debe emprenderse un duro camino de búsqueda de la identidad propia, marcada por la inseguridad y la ambigüedad. El acosador usa a su víctima para facilitarle esta tarea y a la vez para sentirse poderoso. Pero Hegel advierte: el reconocimiento del esclavo es una trampa. ¿Qué valor puede tener un reconocimiento proveniente de un esclavo? Un reconocimiento que no nace de un ser humano libre,
sino de alguien sometido y obligado a darlo, carece de mérito. Imagina tú que obligas a alguien a amarte. ¿Qué valor real tendrá entonces ese amor? Por eso, el amo queda igualmente derrotado en esta lucha. Ni el amo ni el esclavo consiguen reconocimiento. La dialéctica del amo y el esclavo también pone de manifiesto que la situación de sometimiento en la que se encuentra el segundo es fruto de la desproporción de fuerzas con respecto al primero. Pero eso es lo que comenta el propio Hegel. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de la dialéctica del amo y el esclavo que aparece en la Fenomenología del Espíritu, el libro de 1807? ¿Realmente es verdad? ¿Habrá realmente esta lucha social donde algunos están sometidos y otros asumen el poder? ¿Un reconocimiento de alguien que es esclavo no es libre? ¿O qué pasa con el tema del amor? ¿Que le exiges a alguien que te ame, pero realmente es un verdadero amor? ¿O es parte también de una esclavitud? Verdaderamente Hegel nos brinda reflexiones muy interesantes. Llegó a decir Hegel que la conciencia determina quiénes somos. Más adelante, cuando veamos ya la escuela de izquierda hegeliana con el materialismo histórico, el propio Carlos Marx va a llegar a decir, no, el ser social determina quién eres. Pues bien, apreciable compañía, apreciable público que me sigue en esta travesía intelectual, espero que estas ideas filosóficas sean de utilidad en algún momento de la vida práctica. Muy bien, me despido y hasta pronto.